Pues para acabar el tema de las velocidades, en la última parte tenemos las distancias, ¿sí? Cuando hablamos de distancias, hablamos de un tema el cual tiene siempre mucho problema, sobre todo en las preguntas de los test. Vamos a intentar que nos quede lo suficientemente claro como para no dudar más, ¿vale? Hablemos, por ejemplo, de la distancia de reacción. ¿Qué es la distancia de reacción? Mirad, para saber qué es la distancia de reacción, para mí es muy importante saber, primero, qué es el tiempo de reacción. ¿Qué es el tiempo de reacción? El tiempo de reacción es lo que yo tardo en reaccionar, ¿vale? En condiciones normales, el tiempo de reacción oscila entre 0,5 y 1 segundo. Eso es lo normal. En condiciones normales usted tarda tanto en reaccionar, ¿vale? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que cuando sucede algo, por ejemplo en este caso, un semáforo rojo, lo veo, lo proceso y doy una reacción. Desde que yo veo, proceso y doy una reacción, pasa un tiempo. ¿Cuánto? Entre medio y 1 segundo. En condiciones normales. ¿De acuerdo? Vale, pues como yo voy en movimiento, durante este tiempo, yo recorro una distancia. Claro, si yo estoy quieto, semáforo rojo. En medio segundo, de aquí no me he movido. Pero si yo voy en movimiento, un semáforo rojo, mira, de aquí hasta aquí, yo he recorrido una distancia en ese medio, en ese 1 segundo. Pues eso es la distancia de reacción. Es la distancia que yo recorro en el tiempo que tardo en reaccionar. ¿De acuerdo? Aproximadamente tardamos en reaccionar 0,75 segundos, entre medio y 1 segundo. ¿Depende la distancia de reacción de la velocidad a la que yo voy? Evidentemente. Ya hemos dicho que si estoy quieto no recorro nada. En cuanto yo me voy moviendo, en ese medio segundo, en ese 1 segundo, recorro la distancia. Cuanto más rápido voy, más metros recorro en ese 0,75 segundos que yo tardo en reaccionar. Así que diremos que la velocidad es el factor más importante del cual depende la distancia de reacción. ¿Vale? Bien, sigamos con la distancia de frenado. Resulta que yo me doy cuenta, digo, uy, un semáforo, lo veo y decido frenar. Esa es mi reacción. Pues desde que yo empiezo a frenar hasta que el vehículo se detiene, también recorro una distancia. Yo no me paro. Cuando toco freno, el coche no se queda parado en el mismo sitio donde yo toco freno. Yo recorro una distancia para desacelerar ese vehículo. Pues esa distancia de desaceleración es lo que llamamos distancia de frenada. Desde que yo piso el pedal de freno hasta que el vehículo queda completamente detenido. Evidentemente, la velocidad también es un factor muy importante, ¿vale? A la hora de determinar lo que yo voy a tardar en frenar. Pero digo la velocidad como diría la carga. Cuanto más cargado voy, más me cuesta frenar. Depende de cómo esté el vehículo, de sus condiciones técnicas, cómo estén sus frenos, sus neumáticos, su suspensión, ¿vale? También va a depender del tipo de vía por la que yo voy circulando. No se frena igual en un asfalto rugoso que en tierra, ¿entendéis? En tierra tardaré muchísimo más en frenar. También depende, evidentemente, que esté lloviendo, o, por ejemplo, también depende del propio conductor, la experiencia que yo tenga en frenar, de, por ejemplo, la edad, mi estado, cómo estoy en este momento, tanto psíquica como físicamente. Todo eso va a influir.
¿vale? Por eso se concluye al final, en general, que a mayor velocidad aumenta en proporción la distancia de frenado, teniendo en cuenta factores como la carga, condiciones técnicas del vehículo, condiciones ambientales, condiciones de la vía y tus propias condiciones físicas y psíquicas, ¿vale? Si cogemos y sumamos la distancia de reacción perdón, más la distancia de frenado, lo sumo todo y lo que obtenemos es la distancia de detención. Desde que yo veo hasta que yo detengo, sumo la distancia de reacción más la distancia de frenado y tengo la distancia de detención. También se puede llamar distancia de detención total, también se puede llamar distancia de parada absoluta, ¿vale? Son diferentes maneras de llamar a lo mismo. La suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Sí? Muy bien. Si esto ha quedado claro, vamos a pasar a algo que yo creo que es muy importante, que es la separación lateral. ¿Qué distancia lateral de seguridad yo debo dejar, ¿vale?, al cruzarme o al adelantar a otros usuarios de la vía? ¿Vale? Para esto, yo voy a coger y voy a poner una pizarra. Déjame un segundito. Que creo que os lo voy a explicar mucho mejor con la pizarra que con los dibujos. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. Mirad. Está claro que yo, cuando voy circulando y me cruzo con alguien, o cuando yo adelanto a otro usuario de la vía, yo tengo que dejar una distancia lateral de seguridad para que ese cruce o ese adelantamiento se haga con seguridad. Evidentemente, cuanto más rápido voy, en función del estado de la calzada, de la cantidad de vehículos que se nos cruzan y de las propias condiciones climatológicas o ambientales, yo dejaré más o menos distancia. Pero en líneas generales, ¿cuál es la distancia que yo debo dejar lateral con el vehículo o con el usuario con el cual me cruzo o adelanto? Hay solamente dos opciones. Hay dos opciones. Hay una opción que me dice que yo tengo que dejar una distancia suficiente que permita hacer ese adelantamiento con seguridad. En función, evidentemente, de pues, lo estrecho que sea la vía, la cantidad de tráfico, la velocidad a la que yo voy. ¿Vale? Dice un margen lateral de seguridad suficiente, proporcional a la velocidad, anchura y características de la vía. Yo le voy a llamar suficiente, ¿vale? Pero que sepáis que es una distancia suficiente, proporcional a la velocidad, anchura y características de la vía. ¿De acuerdo? O también me dice que yo debo dejar una distancia de seguridad de, y eso os debe sonar, 1,5 metros, 1,5 metros. 1,5 metros como mínimo. ¿Vale? El tema está en qué circunstancias yo dejo un margen suficiente proporcional a la velocidad, anchura y características de la vía, o en qué situaciones yo debo dejar como mínimo 1,5 metros. Cuando estamos en cuestiones de o es una o es otra, lo que podemos hacer de forma, para mí, muy tajante, es aprenderme solamente una. Es más, aprenderme además cuál es la más fácil. Yo siempre aconsejo que os aprendáis cuándo debo dejar 1,5 metros como mínimo. Si yo sé los casos en los que tengo que dejar 1,5 metros como mínimo, automáticamente por descarte sé el resto de casos en los que debo dejar una distancia suficiente proporcional a la velocidad, anchura y características de la vía. ¿Vale? Bien, ¿cuándo debo dejar 1,5 metros como mínimo? Debo dejar 1,5 metros como mínimo al adelantar o cruzarme con vehículos de dos ruedas
de animales. Aunque yo me cruce con peatones, vehículos de 2 ruedas y con animales, y aquí viene un poquito ahora la cuestión. Fuera de poblado, yo debo dejar una distancia de al menos 1,5 metros. ¿Vale? Es muy sencillo. ¿Cuándo debe usted dejar 1,5 metros como mínimo? Y dice, al adelantar o cruzarme, fuera de poblado, con peatones, con vehículos de 2 ruedas o con animales. Ya, pero a mí me salió una pregunta de un ciclomotor. Digo, vale, un ciclomotor, ¿es un vehículo de 2 ruedas? Sí. ¿Está fuera de poblado? 1,5 metros, como mínimo. Ya, es que me dijo vehículo de tracción animal. Vale, ¿es un vehículo con tracción animal? Animal. Vale, pues si es fuera de poblado, 1,5 metros como mínimo. ¿Vale? Si son peatones, dentro de vehículos de 2 ruedas está la bicicleta, está el ciclomotor y está la moto. Y en animales está el propio animal de montura, ¿vale? Los animales domésticos o los vehículos de tracción animal. El resto de casos, por ejemplo, con todos estos, pero dentro de poblado, debo dejarla suficiente. Y dice, vale, muy bien. ¿Y con todos los demás? Y un coche con otro coche, y un coche con un camión, y una furgoneta, y un vehículo mixto, y un autobús, y un... Siempre la suficiente, proporcional a la velocidad, anchura y características de la vía. Me da igual que esté dentro o esté fuera de poblado, me da igual. Solo hacemos la diferencia entre dentro y fuera de poblado con los peatones, con los vehículos de 2 ruedas y con los animales. ¿Vale? Muy bien. ¿Se ha quedado claro? Continuamos. Porque lo siguiente que vamos a explicar no es la distancia lateral de seguridad, sino que lo que vamos a explicar es la distancia frontal. Distancia frontal de seguridad. Es decir, qué distancia debo dejar con el vehículo de delante, ¿vale? Para que en caso de frenazo brusco, a mí me dé tiempo a frenar sin chocarme con él, ¿no? Pues me dice que yo debo dejar una distancia suficiente que me permita detener el vehículo en caso de frenazo brusco para no colisionar con el vehículo de delante. ¿Vale? Es decir, yo como norma general tengo que dejar un margen frontal de seguridad suficiente que en caso de que el delante frene de manera brusca, a mí me dé tiempo a detenerme. ¿Vale? Dice, y además, tienes que dejar un margen de seguridad que permita ser adelantado con seguridad. ¿Vale? Es decir, que tenemos que dejar, como norma general, una distancia suficiente que permita detener el vehículo en caso de frenazo brusco sin colisionar con el vehículo de delante, más una distancia que permita a los demás que me puedan adelantar con seguridad. ¿Vale? Pues bien, esto no sucede, por ejemplo, con los vehículos de más de 3.500 kilos, porque en el caso de que tú lleves un vehículo
de más de 3.500 kilos, masa máxima autorizada, dice, o bien lleves un conjunto de vehículos de más de 10 metros, estos en concreto deben dejar con el vehículo de delante una distancia de 50 metros como mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora mismo me encuentro que o bien me están preguntando por la norma general o bien me preguntan por esta excepción. Quiere decir que debo saber por cuál de estas dos me están preguntando. Como norma general, la suficiente más la que permita ser adelantado con seguridad. Ya dice, pero ¿y si el vehículo es de más de 3.500 kilos? ¿Y si el vehículo mide más de 10 metros? Ah, vale, si es un conjunto de vehículos que mide más de 10 metros o es un vehículo que pesa más de 3.500 kilos, ellos tienen que dejar 50 metros como mínimo. ¿Vale? ¿Hasta aquí queda claro? Porque ahora es cuando viene la cuestión que nos puede liar siempre un poquito. Pero bueno, en principio, si esto queda claro, no hay problema. Porque me dice que todo esto no sería aplicable, cuando suceda lo siguiente. Y es que resulta que cuando estemos circulando en poblado, o bien me diga que estoy circulando por un lugar donde está prohibido adelantar, o bien me dice que estoy circulando por un lugar donde hay más de un carril para el mismo sentido. Por ejemplo, en una autopista hay 2 carriles para el mismo sentido. O bien me dice que hay mucha caravana, hay mucha densidad de tráfico. Siempre que me diga cualquiera de estas, y digo, oiga, es que estoy en poblado. Dice, según la situación, y tú ves que hay una línea continua, una señal de prohibido el adelantamiento. En esta situación, y ves, por ejemplo, que hay más de un carril para el mismo sentido, ¿vale? O bien te dice que hay caravana. En estos casos, solo hay que dejar no sé si queda suficientemente claro, pero lo voy a repetir. Como norma general, si yo circulo, debo dejar con el vehículo de delante una distancia de seguridad suficiente que en caso de frenazo brusco me permita detener el vehículo sin colisionar con él, más una distancia que permita a los demás adelantarme con seguridad. Esto es la norma general. Si me dice, conduce usted un vehículo de más de 3.500 kilos, o conduce usted un conjunto de vehículos de más de 10 metros, en ese caso se aplica la excepción. Vehículos de más de 3.500 o conjuntos de más de 10 metros deben dejar con el vehículo de delante una distancia de al menos
50 metros. Ese sería como un cuadro. En el momento que me digan que estoy circulando en poblado, en el momento que me digan, está usted circulando en poblado, está usted circulando en un lugar donde está prohibido el adelantamiento, o está usted circulando por un lugar con más de un carril para el mismo sentido, o hay mucha densidad de tráfico, todo lo de arriba no se aplica y solo se aplica una distancia suficiente que permita detener el vehículo en caso de frenado brusco sin colisionar con el vehículo que le precede. Da igual lo que pese, da igual lo que mida, da igual si estoy en poblado, está prohibido adelantar, si hay más de un carril para el mismo sentido o hay mucha densidad de tráfico, solo dejo la suficiente. ¿Vale? Pues eso es lo que os vine a explicar ahí con todas las parrafadas y yo os lo he dejado aquí puesto en un cuadrico que yo creo que se comprende bastante bien. De todas maneras, y con esto ya acabamos el tema de velocidad y distancias. Si os queda siempre alguna duda, ir al portal a consultas con el profesor. Enviáis la consulta y, sin duda, os la resolveremos. ¿Vale? Pues nada, pues muy bien, pues muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo día.